Todo comenzó un martes por la tarde a finales del ciclo de junio, cuando Arlon Briggs estaba perdiendo el tiempo en la red galáctica desplazándose por los interminables listados de Cosmoazar Hub, la mayor plataforma de comercio interestelar de este lado del portal de Andrómeda. Arlon tenía 68 años, era un transportista de carga jubilado que había pasado 43 años transportando mercancías entre las colonias interiores y la frontera. Había visto más sistemas estelares de los que la mayoría de la gente podría nombrar. Sobrevivió a 3 brechas en el casco, 2 incursiones piratas y un encuentro muy incómodo con un ritual de apareamiento filoxiano del que prefirió no hablar. Ahora vivía en la estación Dust Rock, un modesto asentamiento en un asteroide del cinturón de válvulas, donde el cielo siempre tenía ese peculiar tono turquesa gracias a las nubes de polvo ionizado que rodeaban el lugar como un brillo perpetuo. Esa tarde en particular, Arlon estaba hojeando libros en Cosmovezar porque su entrada para autos, si es que se le podía llamar así, tenía más baches que un campo de meteoritos. Las bandas de levitación magnética que se suponía que mantendrían su plataforma de aterrizaje lisa habían fallado hacía años, y cada vez que bajaba con su viejo vehículo de transporte, éste vibraba como una caja de repuestos. Pensó que necesitaba algo para nivelar el terreno, tal vez cavar unos cimientos adecuados. Y fue entonces cuando se topó con el anuncio que cambiaría su vida de maneras que jamás habría podido anticipar. El anuncio mostraba una máquina elegante y compacta etiquetada como la excavadora espacial Sensou Prime Mini. La imagen era magnífica, todo cromo y símbolos alienígenas brillantes con brazos articulados y lo que parecía un pequeño conjunto de propulsión de fusión. El precio hizo que Arland escupiera el café sobre el terminal de su escritorio. 1.800 créditos. 1.800 créditos por una pieza de ingeniería alienígena que, según las especificaciones, podría excavar, elevar, compactar e incluso proporcionar vuelos atmosféricos de corto alcance. Arlon había pagado más que eso por una nueva unidad de filtración de aire el año pasado. Entrecerró los ojos mirando la pantalla, convencido de que tenía que haber truco. El fabricante figuraba como Norvac Industrial Synthesis, ubicada en el sector Tanlon, una región espacial conocida principalmente por su agresiva actividad manufacturera y sus precios aún más agresivos. Las reseñas fueron escasas pero entusiastas, la mayoría en idiomas que Arland no reconocía. Revisó una docena de anuncios similares, todos ellos mostrando embarcaciones excavadoras compactas con capacidades inverosímiles y precios aún más inverosímiles. Su escepticismo se enfrentó a su curiosidad, y la curiosidad, como tantas veces en su vida, ganó por un estrecho margen. Arland envió solicitudes de consulta a 5 proveedores diferentes, pidiendo presupuestos y especificaciones. Se dijo a sí mismo que solo estaba mirando, viendo que había por ahí. En realidad no iba a comprar nada. Eso sería una locura. En 3 horas, había recibido 4 respuestas, y ninguna de ellas se acercaba a los 1.800 créditos anunciados. El más barato costaba 6.000. La más cara costaba 12.000, pero incluso 12.000 era una fracción de lo que costaría una nave excavadora comparable fabricada por los terranos o incluso por los jovianos. Esos costaban fácilmente más de 50.000 créditos, y eran notoriamente difíciles de mantener. Arland se hizo una lista porque eso era lo que hacía la gente racional. Hicieron listas. Lo pensaron bien. No compraron impulsivamente equipos de construcción alienígenas procedentes de los confines del espacio conocido. Su lista era simple y específica. La máquina no debía pesar más de 1,2 toneladas métricas con el depósito lleno. Necesitaba garras de seguimiento ajustables tanto para superficies magnéticas como gravitatorias. Se requería una cabina presurizada con al menos un soporte vital mínimo porque Arlon era demasiado mayor para andar trepando con un traje presurizado cada vez que quería mover algunas rocas. Quería una garra manipuladora, lo que los antiguos transportistas llamaban una pinza de pulgar para sujetar objetos irregulares. Era esencial una pluma giratoria, y quería controles piloto,
no las viejas y toscas palancas hidráulicas manuales, una hoja expandible para trabajos de nivelación, un acoplador rápido magnético para cambiar los accesorios, y lo más importante, lo más crucial, un núcleo de microfusión tipo CDT. La TEADA era el modelo a seguir, una planta de fusión de triple cámara compacta y refrigerada por líquido de 0,7 L que producía 10,2 kilovatios de potencia continua. Era eficiente, fiable y prácticamente imposible de romper. La mayoría de las imitaciones baratas de naves alienígenas venían con motores de combustión de un solo cilindro que funcionaban con productos petroquímicos refinados, peor aún, con lodos biológicos. Arlon no quería nada de eso. Si iba a hacerlo bien. También quería accesorios, de todo tipo. Distintos cubos para distintos trabajos, palas niveladoras, horquillas para palets para mover contenedores de carga, tal vez una barrena para perforar y un brazo con pinzas para manipular cargas difíciles de manejar. Envió sus especificaciones revisadas a los 5 proveedores y esperó. 3 días después, recibió un mensaje personal de alguien llamado Kelmar, que trabajaba en Norvac Industrial Synthesis. El mensaje estaba escrito en un idioma galáctico estándar un tanto torpe pero perfectamente comprensible, e incluía una propuesta detallada que cumplía con todos y cada uno de los puntos de la lista de Arland. Kelmar se presentó como coordinador de ventas y le aseguró a Arland que Norvac podía proporcionarle exactamente lo que buscaba. El coste total, incluido el envío a través del relevo de carga cuántica a la estación Dust Rock, sería de 9.200 créditos. Arland se quedó mirando el número durante un largo rato. 9.000 créditos no eran poca cosa. Representaba una parte importante de sus ahorros para la jubilación, pero objetivamente era una ganga ridícula por lo que se ofrecía. Casi podía oír la voz de su difunto padre en su cabeza, advirtiéndole que si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo era. Pero su padre también le había enseñado que a veces había que correr un riesgo calculado, y Arlon decidió que este era uno de esos momentos. Realizó el pedido un jueves por la mañana e intentó con todas sus fuerzas olvidarlo. Eso duró aproximadamente 6 horas, después de las cuales tuvo que contárselo a Mara. Mara fue su pareja durante 22 años. Una mujer con más sentido común en el pulgar izquierdo que Arlon en todo su cuerpo. Y tenía un talento extraordinario para hacerlo sentir tonto sin decir una sola palabra hiriente. La encontró en la sección de invernadero de su módulo de hábitat, cuidando los tomates hidropónicos que, según ella, eran la única razón por la que ninguno de los dos había muerto de escorbuto años atrás. Ella alzó la vista cuando él se aclaró la garganta, y su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de curiosidad y alarma. ¿Qué hiciste?, preguntó, dejando las tijeras de podar. No hice nada, dijo Arlon, lo cual era técnicamente cierto si se definía hacer algo como haber completado ya una acción, en contraposición a haber puesto en marcha una serie de acontecimientos que culminarían en la realización de algo. Mara entrecerró los ojos. Arlon, puede que haya pedido algún equipo, admitió. ¿Qué tipo de equipo? Del tipo útil. Arlon suspiró. Pedí una excavadora, pequeña, del sector de Tienland. Mara lo miró fijamente durante un largo rato, y Arlon pudo ver cómo repasaba mentalmente unas 15 respuestas diferentes antes de decidirse por la más diplomática. ¿Por qué? Porque el camino de entrada es un desastre, dijo Arland, señalando vagamente en dirección a su plataforma de aterrizaje, que técnicamente estaba fuera del hábitat, pero que sentían espiritualmente presente en cada conversación que tenían sobre el mantenimiento del hogar. Cada vez que bajo el camión de transporte, suena como si el casco fuera a partirse. Necesito nivelar toda la superficie. Y pensé, bueno, si tengo una excavadora, puedo hacerlo yo mismo. ¿Y cuánto costó esta excavadora? Mara preguntó con un tono de voz que sugería que ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. ¿9.000 créditos? Arlon lo dijo rápidamente, como si decirlo rápido lo hiciera sonar menos absurdo. Mara cerró los ojos y respiró hondo. 9.000 créditos.
Es un buen trato, dijo Arlon. Deberías ver las especificaciones. Cuenta con un núcleo de fusión de T, rieles ajustables y un juego completo de accesorios. Si intentara comprar algo así a un proveedor terrano, me costaría 5 veces más. Y si llega y resulta ser una chatarra, entonces habré aprendido una lección cara, admitió Arlon. Pero Kelmar parecía muy profesional. La empresa tiene buenas reseñas. Creo que todo va a salir bien. Mara abrió los ojos y lo miró con esa clase de afecto cansado que proviene de 2 décadas de ver a alguien tomar decisiones cuestionables y luego, de alguna manera, hacer que funcionaran. Espero que tengas razón, dijo ella. Porque si esto llega y no funciona, te toca dormir en el taller. Arlon sonrió. Trato. Han pasado 3 meses. Arlon casi había logrado olvidarse de la excavadora. Se había volcado en otros proyectos, había reparado los depuradores atmosféricos, había recableado el panel de distribución eléctrica e incluso había convencido a Mara para que le dejara instalar un nuevo centro de entretenimiento en la sala común. Estaba en pleno proceso de calibración del proyector holográfico cuando su comunicador de muñeca vibró con un mensaje entrante del control de tráfico de la estación de Dustro. Señor Briggs, dijo la voz, y Arland la reconoció como la de Tessa Carver, la coordinadora principal de tráfico de la estación y distribuidora de chismes a tiempo parcial. Tenemos una entrega de carga para usted. Es bastante grande. Arlon frunció el ceño. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande como para que el dron no pueda moverla, dijo Tessa. Tendrá que venir aquí y firmar en persona. Arlon sintió una oleada de emoción que no había experimentado en años. Tomó su chaqueta, le gritó algo vagamente informativo a Mara y salió por la puerta. El camino desde su hábitat hasta la zona de aterrizaje principal duró unos 12 minutos, y con cada paso, Arlon sentía crecer su anticipación. Para cuando llegó, prácticamente estaba trotando. La zona de aterrizaje era una vasta extensión de regalito fundido salpicada de contenedores de carga, depósitos de combustible y alguna que otra pequeña nave espacial. En el centro de la zona, empequeñeciendo todo a su alrededor, había un contenedor de envío del tamaño de un pequeño edificio. Metálica, cubierta de símbolos alienígenas brillantes y pegatinas holográficas que dicen Mini nave espacial excavadora alienígena Senjo Prime en al menos 6 idiomas diferentes. El vapor silbaba por las costuras y una tenue luz azul pulsaba desde el interior, confiriéndole a todo un aire misterioso y de otro mundo. Flotando junto a la caja, con un aspecto totalmente ridículo, había un dron de reparto del tamaño de una caja de zapatos. Al parecer, había logrado remolcar la caja a través de la red de relevo de carga, lo cual era técnicamente impresionante, pero visualmente absurdo. Tessa estaba de pie cerca, con los brazos cruzados, con una expresión divertida. Esto vino por ti, dijo, como si eso no fuera ya dolorosamente obvio. Arland se quedó mirando la caja. Eso no es una miniatura de nada. No, Tessa asintió. No, no lo es. Arlon rodeó la caja, contemplando su enorme tamaño. Debía tener 4 metros de altura y al menos 6 metros de longitud. Las pegatinas holográficas parpadeaban y se movían, mostrando especificaciones técnicas en idiomas que Arlon no podía leer. Un lado de la caja tenía un gran glifo alienígena que él pensó que podría significar frágil o posiblemente explosivo. Era difícil de decir. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Tessa. Creo que tengo que hacerlo, dijo Arlon. Encontró el mecanismo de apertura, un panel brillante en un lateral de la caja, y presionó la mano contra él. El panel escaneó sus datos biométricos, emitió un pitido de aprobación y toda la parte frontal de la caja empezó a silbar y crujir al soltarse los precintos. Arlon retrocedió, dándose cuenta de repente de que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de aparecer. El panel frontal se abrió de golpe con un estruendo dramático y el vapor salió a borbotones, oscureciendo su visión por un instante. Cuando el vapor se disipó, Arlon se encontró contemplando la pieza de maquinaria más hermosa que jamás había visto.
La nave excavadora no era mini. Ni siquiera era pequeña. Era, sin duda alguna, enorme. El cuerpo principal era un casco aerodinámico hecho de una especie de aleación cromada que reflejaba el cielo turquesa como un espejo. Glifos alienígenas brillaban a lo largo de los laterales, pulsando en patrones lentos y rítmicos. El brazo manipulador era grueso y potente, con una garra multiarticulada que parecía capaz de abrir un contenedor de carga sin despeinarse. El sistema de propulsión era enorme. 2 gigantescos motores de empuje montados sobre cardanes articulados, cada uno más grande que la nave de transporte de Aarón. «Vaya», dijo Arlón, mirando la máquina. «No me lo esperaba», rió Tessa. «¿Tú crees?» Arlón se acercó, pasando la mano por el casco. Estaba frío al tacto, liso e impecable. Pudo ver la cabina situada sobre el cuerpo principal, una burbuja presurizada con una cubierta transparente que ofrecía una vista de 360 grados. Los controles interiores parecían complejos pero manejables, una mezcla de interfaces holográficas y palancas físicas. Divisó la carcasa del núcleo de fusión de cerca de la parte trasera, un cilindro compacto con rejillas de ventilación y luces indicadoras que brillaban con un tranquilizador color verde. «Esto es una locura», murmuró Arlón. «¿Vas a devolverlo?», Tessa preguntó. Arlón reflexionó sobre la pregunta durante medio segundo. «En absoluto». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Arlón reclutó a otros 3 residentes de la estación para que le ayudaran a sacar la excavadora de la caja y colocarla en una sección estable de la zona de aterrizaje. La máquina era más pesada de lo que había previsto, e incluso con la ayuda de plataformas rodantes magnéticas y una grúa portátil, les llevó casi toda la tarde colocarla correctamente. Cuando terminaron, Arlón estaba exhausto, sudando y absolutamente encantado. La caja venía repleta de una impresionante variedad de accesorios. Había cubos de diversos tamaños, desde una pequeña pala de precisión hasta un enorme cubo de excavación de 1 metro de ancho. Había horquillas para palets, una garra de agarre, un conjunto de barrena y algo que parecía una combinación entre un martillo neumático y una cortadora de plasma. También había un juego de herramientas, una pistola de engrase, un juego de llaves inglesas y un manual de instrucciones sorprendentemente detallado escrito en galáctico estándar. Arland retrocedió y contempló su nueva adquisición, sintiendo una mezcla de orgullo, incredulidad y una vocecita persistente en el fondo de su mente que sonaba sospechosamente como Mara preguntándole qué demonios iba a hacer con una excavadora espacial 3 veces más grande de lo que había pedido. «A ver si funciona», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Subió por el lateral de la máquina utilizando los peldaños de la escalera incorporada y se introdujo en la cabina. El interior era sorprendentemente espacioso y cómodo. El asiento era ajustable y estaba tapizado con una especie de material sintético que se adaptaba a su cuerpo. Los controles estaban dispuestos de forma lógica e intuitiva, con una palanca de control principal a la derecha, una palanca secundaria a la izquierda y una serie de pedales para ajustes precisos. La interfaz holográfica cobró vida cuando se acomodó, mostrando el estado del sistema, los niveles de combustible y un útil diagrama que le indicaba cómo iniciar el núcleo de fusión. Arland respiró hondo y pulsó el botón de encendido. La máquina cobró vida con un zumbido, una vibración baja y potente que podía sentir a través del asiento. El núcleo de fusión giró suavemente, y las luces de estado cambiaron de verde a azul a medida que aumentaba la potencia de salida. La pantalla principal mostraba que el núcleo funcionaba con una eficiencia del 98%, lo cual, francamente, era mejor de lo que Arlón tenía derecho a esperar. Sonrió. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo, hagámoslo». Probó los controles con cuidado, moviendo el brazo manipulador en arcos lentos y deliberados. El sistema hidráulico respondió instantáneamente, de forma suave y precisa. Extendió la pluma, la retrajo, la giró a izquierda y derecha. Todo funcionó a la perfección. A continuación, probó el sistema de propulsión, activando los propulsores a mínima potencia.
La excavadora se elevó del suelo con un suave siseo de aire desplazado, quedando suspendida a medio metro por encima de la zona de aterrizaje. Arlon empujó ligeramente la palanca de control hacia adelante y la máquina avanzó, con buena respuesta y estabilidad. «Esto es increíble», dijo riendo. Se sentía como un niño otra vez, lleno de ilusión y posibilidades. Bajó la excavadora con cuidado, aterrizándola suavemente, y pasó la siguiente hora simplemente jugando con los controles, familiarizándose con el manejo de la máquina. Para cuando terminó, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la zona de aterrizaje, y Arlon sonreía como un idiota. Mara lo encontró una hora después, todavía sentado en la cabina, mirando el panel de control como si fuera la cosa más fascinante del universo. «Así que», dijo, de pie junto a la máquina con los brazos cruzados. «¿Es esta la mini excavadora que pediste? Es diminuta comparada con otras excavadoras», dijo Aaron a la defensiva. «Arlon, esta cosa es del tamaño de todo nuestro módulo de hábitat». «Lo sé», dijo Arlon. «¿No es genial?». Mara suspiró, pero él pudo ver un atisbo de sonrisa asomando en la comisura de sus labios. «Eres imposible». «Lo sé», repitió Arlon. «Pero mírala. Funciona. Realmente funciona». Durante los días siguientes, Arland se dedicó con ahínco a aprender a manejar la excavadora. Leyó el manual de instrucciones de principio a fin, memorizando cada función y característica. Practicó con cada uno de los accesorios, buscando la mejor manera de intercambiarlos usando el acoplador rápido magnético. Su herramienta favorita era la cuchara excavadora de 1 metro, una enorme pala con un mecanismo hidráulico de inclinación que le permitía angularla lateralmente para trabajos de precisión. Se pasó toda una tarde cavando agujeros de prueba, apilando montículos de regalita y luego alisándolos de nuevo. Al cuarto día, decidió que era hora de ocuparse del camino de entrada. Cargó la excavadora con grava que había sido entregada meses atrás y que había quedado amontonada cerca de la plataforma de aterrizaje. La grava era una mezcla de roca de asteroide triturada y agentes aglutinantes sintéticos diseñados para compactarse en una superficie lisa y estable. Arland había estado temiendo el trabajo porque había asumido que tendría que hacerlo a mano, una carretilla a la vez. Ahora, con la excavadora, era casi ridículamente fácil. Pasó las siguientes horas nivelando la plataforma de aterrizaje, excavando los peores baches y rellenándolos con grava. La excavadora realizó el trabajo con facilidad, y el brazo manipulador se movió con precisión y potencia. La hoja hidráulica fue perfecta para alisar todo, y cuando terminó, la plataforma de aterrizaje lucía mejor que en años. Arlon estaba de pie, admirando su obra, cuando Mara salió con 2 tazas de café. Ella le entregó una y se quedó de pie junto a él, mirando la superficie lisa y nivelada. «Tengo que admitirlo», dijo, «fue una buena inversión». «Gracias», dijo Arland, sintiéndose reivindicado. «Pero seguirás durmiendo en el taller si compras algo más sin consultarme primero». «Me parece bien». La excavadora se convirtió rápidamente en una parte esencial de la vida en la estación Dust Rock. Aaron lo usaba para todo. Limpió los escombros de alrededor de los módulos habitables, cavó los cimientos para un nuevo cobertizo de almacenamiento e incluso ayudó a Tessa a mover un camión de carga averiado que había estado abandonado al otro lado de la zona de aterrizaje durante 6 meses. La eficiencia de combustible de la máquina era asombrosa. El núcleo TADA funcionó durante 7 horas seguidas con una sola carga, y cuando finalmente se agotó, Arlon lo rellenó con solo 5 L de lodo de dutium. Según sus cálculos, a ese ritmo la máquina podría funcionar durante 20 horas o más con el tanque lleno. La noticia de la excavadora de Arland se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Otros residentes empezaron a preguntar si podían pedírselo prestado, o si Arland estaría dispuesto a trabajar para ellos. Se dio cuenta de que decía que sí más a menudo de lo que decía que no, en parte porque le gustaba sentirse útil y en parte porque simplemente disfrutaba manejando la máquina. Fue divertido de una manera en que muy pocas cosas en su vida lo eran.
Ya no. Unas 3 semanas después de la llegada de la excavadora, Arlon estaba en medio de la excavación de una zanja de drenaje para uno de los módulos de hábitat más nuevos cuando su comunicador de muñeca vibró. Hizo una pausa, dejó la excavadora suavemente en el suelo y respondió a la llamada. Se trataba de Kelmar, el coordinador de ventas de Norvac Industrial Synthesis. Señor Briggs, dijo Kelmar, con una voz apenas audible a través del comunicador. Espero que se encuentre bien. Quería darle seguimiento a su compra y asegurarme de que todo llegara en perfectas condiciones. Satisfactorio es una palabra para describirlo, dijo Arlon, mirando la enorme excavadora que estaba a su lado. Podrías haber mencionado que la versión mini tenía el tamaño de un edificio pequeño. Kelmar soltó una carcajada, un sonido agudo que Arlon pensó que podría ser genuina diversión o posiblemente solo nerviosismo. Sí, disculpen la confusión. El término mini es relativo. Comparado con nuestras excavadoras industriales, este modelo es bastante compacto. ¿Qué tamaño tienen sus excavadoras industriales? Aproximadamente 15 metros de altura. Arlon parpadeó. De acuerdo, tienes razón. Me alegra saber que la máquina funciona correctamente, dijo Kelmar. ¿Necesitan algo? ¿Quizás implementos adicionales? Tenemos una amplia selección. En realidad, dijo Arlon, quería preguntarle sobre el núcleo de fusión. El manual indica que debe revisarse cada 500 horas. ¿Tienen algún protocolo de servicio o necesito llevarlo a un técnico certificado por TEDA? El núcleo es reparable por el usuario. Kelmar dijo, el manual incluye instrucciones detalladas. Si tiene algún problema, puede contactarme directamente y le brindaré asistencia remota. Me alegra saberlo, dijo Arland. Gracias. Es un placer, señor Briggs. No dude en contactarme si necesita algo más. La llamada terminó y Arland se quedó un momento sentado en la cabina, sintiéndose extrañamente agradecido. Casi esperaba que Norvac fuera una de esas empresas turbias que desaparecen en cuanto surge un problema. Pero Kelmar parecía genuinamente interesado en asegurarse de que Arlon estuviera contento con su compra. Fue una grata sorpresa. Arlon pasó la siguiente hora terminando la zanja de drenaje y luego regresó a su casa. Mara estaba en la cocina preparando la cena y levantó la vista cuando él entró. ¿Qué tal la excavadora?, preguntó. Perfecta, dijo Arlon. Kelmar llamó para ver cómo estaba. Quería asegurarse de que todo funcionara. Qué bien, dijo Mara. La mayoría de las empresas no se molestan en hacer un seguimiento. Lo sé, dijo Arlon. Empiezo a pensar que tuve mucha suerte con esta compra. No te confíes demasiado, advirtió Mara. El universo tiene una forma de equilibrar las cosas. Arlon rió, pero en secreto pensó que tal vez tuviera razón. Unos días después, Arlon trabajaba en un nuevo proyecto. Uno de los residentes más ancianos, un hombre llamado Gordon Weiss, le había preguntado si podía ayudarle a despejar un terreno para un pequeño observatorio. Gordon era astrónomo aficionado y quería una plataforma plana y estable donde instalar su conjunto de telescopios. Arlon había aceptado, en parte porque Gordon era amigo suyo y en parte porque le parecía un reto interesante. Cargó la excavadora con la cuchara niveladora y la condujo hasta la propiedad de Gordon, un terreno rocoso a unos 2 km de la zona de aterrizaje principal. Gordon lo esperaba junto a una pila de mojones. Gracias por hacer esto, dijo Gordon cuando Arlon salió de la cabina. No hay problema, respondió Arlon. ¿Dónde lo quieres? Gordon señaló una zona relativamente plana. Ahí mismo. Necesito que esté nivelado con una precisión de 2 cm. Arlon silbó. Es bastante preciso. Los conjuntos de telescopios son sensibles, dijo Gordon. Incluso una pequeña inclinación puede desajustar la calibración. Acepto el reto, dijo Arlon. Pasó las siguientes 3 horas nivelando cuidadosamente el terreno, utilizando los sensores de nivel integrados en la excavadora para asegurarse de que todo estuviera perfectamente plano. Fue un trabajo meticuloso,
que requirió ajustes constantes y mucha paciencia, pero a Arlon le resultó extrañamente satisfactorio. Cuando terminó, la plataforma estaba tan nivelada que Gordon podría haberla usado como espejo. Perfecto, dijo Gordon, pasando su propio nivel por la superficie. Absolutamente perfecto. Me alegro de haber podido ayudar, dijo Arlon. Sabes, dijo Gordon, deberías pensar en montar un negocio. Aquí hay mucha demanda de este tipo de trabajo. Arlon se rió. Estoy jubilado. Yo también lo estaba, dijo Gordon. Pero luego me di cuenta de que la jubilación es aburrida. Necesitas algo que te mantenga ocupado o te volverás loco. Aaron pensó en eso mientras pilotaba la excavadora de vuelta a su hábitat. Gordon tenía razón. Llevaba 3 años jubilado, y durante los 2 primeros se había contentado con trastear, arreglar cosas, en general, no hacer nada importante. Pero últimamente se sentía inquieto, como si le faltara algo. La excavadora le había dado un sentido de propósito que no se había dado cuenta de que necesitaba. Al llegar a casa, encontró a Mara de nuevo en el invernadero, esta vez cosechando lechuga. Gordon cree que debería montar un negocio, dijo Arlon. Mara levantó la vista. ¿Haciendo qué? Excavaciones, construcción, lo que la gente necesite. ¿Quieres montar un negocio?, preguntó Mara. Arlon se encogió de hombros. No sé. Quizá. Estaría bien tener algo que hacer. Ya tienes algo que hacer, señaló Mara. Has estado ayudando a Media Estación con sus proyectos. Sí, pero son solo favores, dijo Arlon. No me pagan. Y si montas un negocio, tendrás lidiar con contratos, facturas, impuestos, toda esa burocracia. ¿De verdad quieres eso?, reflexionó Arland. Quizás no. Entonces sigue haciendo lo que haces, dijo Mara. Ayuda a la gente porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Ya eres feliz. No te compliques. Arlon sonrió. Tienes razón. Como siempre, lo sé, dijo Mara. Las semanas pasaron y Arlon se acomodó en una rutina cómoda. Trabajaba en varios proyectos en la estación, ayudaba a sus vecinos, en general, disfrutaba de tener algo productivo que hacer. La excavadora nunca le dio problemas. Arrancaba siempre, funcionaba sin problemas y realizaba con facilidad cualquier tarea que le encomendaba. Revisaba el núcleo de fusión con regularidad, cambiaba los filtros, engrasaba las juntas y mantenía todo en perfecto estado de funcionamiento. Era, sin exagerar, la mejor compra que había hecho jamás. Una tarde, unos 2 meses después de la llegada de la excavadora, Arlon estaba descansando en su taller cuando su comunicador de muñeca vibró con una videollamada entrante. La aceptó y apareció el rostro de Kelmar en la pantalla. Pantalla pequeña. Señor Briggs, dijo Kelmar. Espero no molestarte. Para nada, dijo Arlon. ¿En qué puedo ayudarte? Quería informarle sobre una oportunidad. Kelmar dijo, Norvac Industrial Synthesis está realizando una encuesta de satisfacción del cliente y ofrecemos una actualización gratuita a cualquier cliente que participe. Si está dispuesto a responder algunas preguntas sobre su experiencia, le enviaremos un accesorio gratuito de su elección. ¿Un accesorio gratuito? Arlon preguntó, ¿qué tipo de apego? Cualquier cosa de nuestro catálogo estándar, dijo Kelmar. Cubos, ganchos o incluso un soplete de plasma si te interesa. Un soplete de plasma suena peligroso, dijo Arlon. Es muy seguro, le aseguró Kelmar. Y extremadamente útil para cortar materiales resistentes, pensó Arlon. Vale, claro. Yo haré la encuesta. La encuesta duró unos 15 minutos y abarcó desde el proceso de pedido hasta el rendimiento de la máquina y la satisfacción general de Harjand. Arlon respondió con sinceridad, otorgando calificaciones altas en todas las áreas. Cuando terminó, Kelmar le dio las gracias y le preguntó qué accesorio deseaba. La antorcha de plasma, dijo Arlon. Si es tan útil como dices, probablemente le encontraré algún uso. Excelente elección,
dijo Kelmar. Llegará en el transcurso de la semana. Tal y como prometió, el soplete de plasma llegó 5 días después, empaquetado en una pequeña caja con instrucciones detalladas. Arlon la instaló en la excavadora y la probó con precaución, cortando un trozo de chatarra solo para ver cómo funcionaba. El soplete era increíblemente potente, cortando el metal como si fuera papel. Arlon ya podía pensar en una docena de proyectos en los que resultaría útil. Esa noche, estaba sentado en la sala común con Mara, viendo una transmisión holográfica de una carrera de carga desde los Anillos Jovianos, cuando su comunicador de muñeca volvió a vibrar. Esta vez fue Tessa. Arlon, dijo ella, tenemos un problema. Ha habido un deslizamiento de tierra en la cresta sur. Parte del camino de acceso está bloqueado y no podemos pasar los vehículos de emergencia. ¿Crees que tu excavadora podría despejarlo? Arland se incorporó. ¿Qué tan grave es? Bastante mal, dijo Tessa. Hay unos 50 metros cúbicos de roca y escombros. El personal de la estación podría hacerlo, pero les llevaría 2 días con equipo manual. Si pudieras ayudarnos, nos ahorrarías mucho tiempo. Estaré allí en 20 minutos, dijo Arlon. Tomó su chaqueta y salió por la puerta, mientras Mara le gritaba que tuviera cuidado. La cresta sur era una sección empinada que conducía a una de las plataformas de aterrizaje secundarias de la estación. Arlon nunca había trabajado allí, pero la había visto desde lejos. Era un terreno accidentado e inestable, y no le sorprendió saber que había habido un deslizamiento de tierra. Al llegar, encontró a un grupo de empleados de la estación alrededor de una enorme pila de escombros que bloqueaba completamente el camino. Las rocas variaban en tamaño, desde pequeños peñascos hasta trozos del tamaño de un contenedor de carga. Era un desastre, y Arlon comprendió por qué Tessa lo había llamado. ¿Puedes con esto?, preguntó Tessa mientras Arlon subía a la excavadora. Puedo con esto, dijo Arlon. Pasó las siguientes 4 horas moviendo cuidadosamente las rocas, rompiendo los trozos más grandes con el soplete de plasma y despejando un camino entre los escombros. Era un trabajo duro, que requería concentración y precisión, pero la excavadora lo hizo a la perfección. Cuando terminó, el camino estaba despejado y el personal de la estación ya estaba trasladando suministros de emergencia. Gracias, dijo Tessa cuando Arlon salió de la cabina. Probablemente acabas de salvar una vida. Solo hago lo que puedo, dijo Arlon. Pero sintió una cálida satisfacción. Para esto había comprado la excavadora. No para sí mismo, sino para ayudar a la gente, para ser útil. Con el paso de los meses, la excavadora de Arland se convirtió en una especie de leyenda en la estación Dustro. La gente hablaba de ella con una mezcla de asombro y diversión. La ridícula máquina alienígena que un viejo transportista gruñón había comprado por impulso y que, de alguna manera, se había vuelto indispensable para la comunidad. A Arland no le molestaba la atención. Simplemente estaba feliz de estar haciendo algo significativo. Una tarde, mientras estaba sentado en la cabina, viendo cómo el cielo turquesa se desvanecía bajo el profundo color púrpura del crepúsculo, Mara subió y se sentó a su lado. «¿Te encanta esto, verdad?», preguntó. «Sí, de verdad», admitió Arlon. «No creí que me gustaría. Pensé que simplemente sería una herramienta, algo para arreglar la entrada del garaje. Pero se ha convertido en algo más que eso. Te ha dado un propósito», dijo Mara. «Sí», dijo Arlon. «Supongo que sí». Se quedaron en silencio un momento, observando cómo comenzaban a aparecer las estrellas. Entonces Mara sonrió y le dio una palmadita en la rodilla. «Me alegro de que lo hayas comprado», dijo, «aunque sea la cosa más ridícula que hayas hecho en tu vida». «Gracias», dijo Arlon. «Significa mucho». Mientras las primeras estrellas aparecían sobre la estación Dustro, Arlon Briggs estaba sentado en la cabina de su enorme excavadora alienígena y, por primera vez en años, se sintió realmente satisfecho. Había corrido un riesgo, había hecho una compra absurda, y de alguna manera, contra todo pronóstico,
había resultado ser justo lo que necesitaba. Y, en realidad, ¿qué más podía pedir un transportista de carga retirado? A la mañana siguiente, Arlon se despertó por el zumbido insistente de su comunicador de muñeca. Gimió, se dio la vuelta y revisó la pantalla. Era Kelmar, llamando a lo que Arlon calculó que serían aproximadamente las 3 de la mañana en el sector Tendlan. Señor Briggs, dijo Kelmar cuando Arlon contestó, con una voz extrañamente urgente. Disculpa la hora, pero quería informarte de algo importante. Norvac Industrial Synthesis va a lanzar una nueva línea de accesorios para excavadoras y ofrecemos a nuestros clientes actuales una vista previa exclusiva. Kelmar, dijo Arlon, frotándose los ojos. Son las 5 de la mañana. Lo sé y te pido disculpas. Sin embargo, creo que esta información te resultará valiosa. Presentamos un módulo habitable que convierte la cabina de la excavadora en un espacio habitable totalmente funcional. Incluye dormitorios, cocina e incluso un pequeño sistema de entretenimiento. Arlon parpadeó. ¿Quieres que viva en mi excavadora? No permanentemente, dijo Kelmar. Pero para proyectos de trabajo prolongados en lugares remotos, podría ser muy útil. Kelmar, vivo en un asteroide. Todo es un lugar remoto. Precisamente, dijo Kelmar. Por eso pensé que te interesaría. Arlon suspiró, pero sonreía. Envíame las especificaciones. Lo pensaré. Excelente, dijo Kelmar. También incluiré un código de descuento por ser un cliente tan fiel. Tras colgar, Arlon se quedó un momento en la cama, negando con la cabeza. Un hábitat para su excavadora. Era absurdo. Era ridículo. Probablemente era justo lo que acabaría comprando en 6 meses. Mara se removió a su lado. ¿Qué fue eso? Kelmar quiere venderme una casa que se acopla a la excavadora, dijo Arlon. Mara entreabrió un ojo. Por favor, dime que estás bromeando. No bromeo. Arlon, no vas a comprar un hábitat para tu excavadora. Dije que lo pensaría, dijo Arlon a la defensiva. Mara cerró los ojos. Vamos a necesitar una plataforma de aterrizaje más grande. Arlon se rió. Y a pesar de las protestas de Mara, sabía que probablemente tenía razón. Pensaría en el hábitat. Miraría las especificaciones, calcularía el coste y se convencería de que era una inversión práctica. Y luego, probablemente, acabaría comprándolo porque así era él. Arlon Briggs, transportista de carga jubilado, propietario de la mini excavadora más absurdamente grande de la correa de válvulas, y al parecer un hombre que no podía resistirse a una buena oferta en maquinaria de construcción alienígena. Mientras volvía a dormirse, se encontró planeando los proyectos que podría abordar con el nuevo accesorio. Tal vez podría ayudar a Gordon a construir su observatorio. Tal vez podría colaborar con el nuevo centro médico del que Tessa había estado hablando. Tal vez finalmente podría convencer a Mara de que le permitiera excavar ese búnker subterráneo que ella llevaba años pidiendo. Las posibilidades, como el universo mismo, eran infinitas. Y Arlon Briggs, por primera vez en mucho tiempo, estaba entusiasmado por ver qué le deparaba el futuro. 3 meses después, Arlon se encontraba en el borde de la cresta sur, contemplando la estación Dust Rock. Los módulos habitables brillaban bajo la luz turquesa, y podía ver el nuevo centro médico en construcción, con sus cimientos perfectamente nivelados gracias a su excavadora. El observatorio de Gordon estaba operativo, su conjunto de telescopios rastreaba galaxias distantes con precisión. La plataforma de aterrizaje al pie de la cresta era lisa y estable. El camino de acceso estaba despejado y bien mantenido. Arlon había logrado todo eso con su ridículo accesorio alienígena. La excavadora, su núcleo de fusión de Teikada y su férrea determinación de marcar la diferencia. Había ayudado a construir algo significativo. Mara se acercó a él y le tomó la mano. Lo hiciste bien, dijo. Lo hicimos bien, corrigió Arlon. No lo habríamos logrado sin ti. Lo sé, dijo Mara sonriendo. Allí permanecieron juntos,
observando cómo la estación cobraba vida al comenzar la jornada laboral. A lo lejos, Arlon pudo ver su excavadora aparcada cerca de la zona de aterrizaje. Su casco cromado reflejaba el cielo turquesa y sus glifos alienígenas brillaban suavemente con la luz de la mañana. No era lo que había pedido. Era más grande, más complicado y mucho más caro de lo que había previsto, pero era perfecto. Y Arlon Briggs no habría cambiado absolutamente nada. Tras un momento, Mara preguntó, ¿vas a comprar ese módulo de hábitat? Arland sonrió. Lo estoy pensando. Mara suspiró, pero seguía sonriendo. Claro que sí. Y mientras el sol turquesa se alzaba sobre la estación Dustro, Arlon Briggs, orgulloso propietario de una mini nave espacial excavadora alienígena Senjo Prime, sintió esa satisfacción que proviene de saber que, a veces, las mejores cosas de la vida son las que menos te esperas. Fin.